Muy buenas noticias. AWOL, la plataforma para crear realidad aumentada web, ha renacido. Ahora es open source. ¿Qué significa eso? Es que vamos a poder crear realidad aumentada de manera gratuita y libre. En estos minutos te voy a dar un recorrido de la plataforma y hablaremos sobre el anuncio. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Amigos, esta noticia me cayó por sorpresa y es algo muy positivo porque AWOL ahora es open source. Vamos a navegar por toda la página web para contarte los detalles y más adelante posiblemente haga un tutorial al respecto, así que vamos a averiguar de qué se trata. Como pueden ver, acá dice AWOL is now open source. Voy a pasarles también el link en el primer comentario para que puedan entrar. Inmediatamente cuando bajamos, vemos la información del contenido. Tiene un XR Engine, que básicamente funciona para utilizar efectos de WordFX, Absolute Scale, Image Target, Face Effects y Sky Effects. Básicamente son muchos de los trackers o de las funcionalidades que usamos constantemente. Me gusta mucho que hayan podido liberar estas funcionalidades. Por ejemplo, yo he usado bastante Sky Effects y también WordFX. Y son realmente, antiguamente AWOL trabajaba de manera muy precisa para poder incluir los objetos 3D dentro de la realidad. Esperemos que mantenga esa misma estructura y calidad que nos tiene acostumbrados AWOL. Luego tiene la opción de AWOL Desktop, que básicamente es mantener el Niantic Studio, pero esta vez vamos a poder trabajarlo directamente en la computadora. Creo que aquí tenemos ciertas funcionalidades desbloqueadas, no son todas, creo. Luego tenemos Image Target Processor y XR Extras. Y finalmente tenemos ejemplos para los proyectos, para plantillas, las demos y mejores prácticas. Más abajo tenemos las opciones de cómo vamos a trabajar inicialmente el proyecto de AWOL. Descargamos, instalamos, iniciamos el proceso de creación y exportamos el proyecto. Nada del otro mundo, básicamente es lo mismo que nos ofrecen otras plataformas. Y para estar involucrados nos indican que podemos unirnos a Discord, iniciar discusiones en GitHub y también seguir el blog. También podemos contribuir a través de las estrellas de GitHub, reportar algún bug y también hacer request. Y acá está la parte más importante quizá. ¿Realmente es open source? Esto es lo que dice. Bueno, primero que dice que el XR Engine está diseñado para trabajar con los frameworks más populares, A-Frame, 3GS, Babylon y Play Canvas. ¿Esto es genial? ¿Podemos usarlo para temas comerciales? Dice que sí, podemos usarlo. Para campañas brandeadas, para proyectos con clientes. Es realmente open source y libre de usarlo. ¿Podemos migrar otros proyectos? Acá dice que sí. Hay todo un proceso de migración. ¿Tenemos que pagar algo? Acá dice no. Todas las suscripciones pagadas han terminado el mes pasado. Ahora es libre de usarse. ¿Necesitas alguna cuenta? Tampoco. Todo es open source. Acá al menos dice que Image Target, Face Effects, Sky Effects, los utilitarios, ejemplos, están con la licencia del MIT. Pero creo que proyectos como VPS, que son básicamente para la geocalización, no están disponibles por ahora. Pareciera, eso me da a entender. Así que rápidamente vamos a entrar al XR Engine. A ver qué dice esta página de GitHub. Acá estamos al AWOL Engine Binary. Tenemos todos los trackings que hemos hablado anteriormente. Que no incluye Source Code Access, la capacidad de modificar algunos elementos. Y acá, como decía, VPS, Lightshift Maps y Geospatial Browser no está disponible. Y tampoco Hand Tracking, una pena. El Hand Tracking era espectacular. Básicamente aquí lo que podemos hacer es descargar el archivo, los archivos que nos dan en formato zip. Y también acá está el XR Standalone, que es lo que supuestamente también vamos a descargar. Porque todo lo demás son archivos relacionados, no hay nada especial aquí, salvo este elemento de acá. Regresamos a la página y vamos a descargar AWOL Desktop. Acá encontramos opciones para descargar para Apple, Intel y para descargar en Windows.
x64, que es lo que mayormente todo el mundo tiene ahora en las computadoras. Este es el software. Vamos a crear un proyecto desde cero. Vamos a llamarlo AWOL. Vamos a crear en cualquier carpeta. Y listo. Acá está. Es mucho más fluido, obviamente, porque estamos corriendo en la computadora. Quizá a veces cuando trabajábamos directamente en Chrome se ponía un poco lento, pues ahora es mucho más sencillo de trabajar. Tenemos las mismas opciones que siempre, no cambia nada. Está en idioma español. Y algo que sí considero que hay que mejorar es la traducción. Objeto de la imagen. Image target debe ser. Vamos por acá. Vamos a cambiar el nombre, el idioma. Vamos a elegir inglés. Y acá está. Hacemos clic derecho y vamos a encontrar opciones como plano, box, sphere, cilindro, otros elementos, luces, la cámara, que es esta de acá. Y también encontraremos face, debe ser el face tracking, o sí, debe ser eso. Image target, elementos UI y mapa. Acá está el image target. Me imagino que acá podemos agregar los elementos, las coordenadas o la imagen en sí. Y me he dado cuenta que cada uno de los elementos tienen la opción de agregar nuevos componentes. ¿Qué pasa si le doy clic? Ah, mira acá, espérate. Antes agregar otros elementos, podemos agregar archivos o subir archivos. Elementos prefabricados, vamos a ver qué hay. Bueno, lo mismo de siempre. No cambió nada. Y si doy clic a publicar, me sale si es que quiero descargar o utilizarlo para mi servidor, en Discord, itch.io y Byverse. Y si lo quiero embebido, me sale esta información. Y acá agrego el host o la URL del host. Interesante. O full HTML. Me ha gustado esas opciones. Están interesantes. Regresamos a AWOL nuevamente y vemos aquí los ejemplos. Vamos a ver. En Studio tenemos para hacer Physics Playground, Image Target. Si queremos usar con A-Frame tenemos los Word Effects y otros elementos. Aquí ¿qué hay? Directamente para, me imagino, para codear en VS Code u otra plataforma. Me da la impresión. A ver, Image Targets. Esto básicamente es para trabajar con la herramienta desktop que hemos visto hace poco. Estos son los marcadores que he visto hace tiempo en AWOL. Y hay bastante información. Descargar, agregar, abrir, open folder. Y me imagino que ahí importa toda la información. Está interesante, ¿eh? ¿Qué les pareció, amigos? He hecho un recorrido muy rápido sobre la plataforma. Me da mucha esperanza de lo que estamos viendo ahora en AWOL, sobre todo para la realidad aumentada web. Me gusta mucho este AWOL Desktop y sobre todo esa libertad que tendremos con XR Engine. Ahora, todo depende de la comunidad, así que dependiendo cómo vamos implementando, trabajando, desarrollando con esta nueva librería, vamos a poder crear un ecosistema mucho más robusto. Tenemos la oportunidad de crear experiencias ahora open source con una libertad mayor, así que eso es algo muy positivo. Más adelante voy a hacer un tutorial completo sobre alguna de estas funcionalidades, así que si tienes alguna petición, deja un comentario que estaré leyendo toda la información que ustedes me brinden. Ya saben, esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.
Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario.